Hola, soy Marta Canaval y esta es la presentación de mi trabajo de esta asignatura que se llama Participación y Ciudadanía, una realidad para las personas en situación de exclusión social. Esta es la estructura que se va a seguir en la presentación. La exclusión social es un tema muy presente en las diferentes agendas internacionales. También es una cuestión importante en el ámbito nacional, ya que en España más de 1 de cada 4 personas se encuentra en situación de exclusión social. No obstante, la última estrategia en materia de inclusión social que se conoce es para el periodo 2013-2016. En este trabajo se entiende que la participación es una involucración en una situación de vida, como dice la OMS, pero además se adopta una perspectiva ocupacional, en la que es importante el significado de esa participación para la persona, que la persona la elija de manera libre y autónoma y que esté situada en su propia vida y en el contexto en el que está inmersa. Se opta por el concepto de ciudadanía participativa, que hace referencia a la participación en todos los ámbitos de la vida y no solo en las cuestiones políticas, en el que se destaca el reconocimiento de la reciprocidad y la responsabilidad con el otro. El INE define la exclusión social como una mezcla de pobreza económica, una carencia material y una intensidad laboral baja en el hogar. No obstante, Subirats y colegas reconocen que está relacionada con una privación de la idea de ciudadanía. Aquí se asume una perspectiva crítica de la exclusión social, entendiéndola como un fenómeno estructural e intrínseco al sistema económico y político en el que nos encontramos. Por lo tanto, no tiene sentido culpar a la víctima de su situación. En relación con esto, se han realizado anteriormente diversos estudios en los que se observa, por ejemplo, que las personas sin hogar disfrutan de una ciudadanía, pero desde los márgenes, desde fuera de la ciudadanía. Y por otra parte, que las personas en situación de exclusión social o sin hogar sufren una privación en su participación. Tienen en cuenta los conceptos de justicia social y justicia ocupacional, entendiendo la última como complementaria de la primera. La justicia ocupacional es la equidad de oportunidades para que las personas puedan participar de manera significativa. Teniendo en cuenta todo esto, el objetivo de este trabajo es conocer cómo las personas en situación de exclusión social, en concreto las personas sin hogar, ejercen su ciudadanía. Para ello, se realizó un estudio exploratorio siguiendo una metodología cualitativa crítica. El ámbito del estudio fue un centro residencial para personas en situación de exclusión social, personas sin hogar, en un municipio gallego. Los criterios de selección que se utilizaron son los que se muestran en la tabla. Tuvo una muestra de 5 participantes hombres de edad comprendida entre 45 y 60 años, a los que se les realizó una entrevista semiestructurada individual de elaboración propia, y posteriormente se realizó un análisis temático de la información. De este análisis emergieron los 3 temas que se pueden ver en la diapositiva. El primer tema fue el centro como un hogar provisional, la importancia de la libertad. Los participantes aseguran encontrarse bien viviendo en el centro e incluso algunos lo llegan a considerar como un hogar. Pero esto lo aseguran siempre poniéndolo en relación con la vida anterior que ellos tenían. Además, a lo largo de la conversación expresan la idea de tener planes de futuro en un lugar distinto al centro. Por otra parte, la libertad ha sido la razón que dan para considerar el centro como un hogar o no considerarlo. El segundo tema que emergió es el centro como único espacio de vida, participación como determinante de la identidad de ciudadano. Su participación social se restringe al ámbito del centro. Todas las actividades en las que participan son las programadas desde allí y además refieren dificultad para conocer gente nueva y tener relaciones con gente. Por otra parte, afirman no estar al corriente de lo que ocurre en la ciudad y además decir que no les interesa. Todas las noticias que reciben son a partir del periódico o de los informativos, pero no les llega ninguna noticia por el boca a boca o por comentarlo con otra gente. Además, estas noticias que reciben no generan en ellos ningún impacto, dado que ni reflexionan sobre ellas, ni las comentan, ni discuten con otra gente. Un aspecto que ellos mismos reconocen como una barrera es la ubicación del centro con respecto a la ciudad, dado que se encuentra en la periferia urbana. Ellos mismos reconocen que esto es un problema, como se puede observar en el verbatim que uno de los participantes expresa: yo creo que esto tendría que estar como más al centro, ¿sabes? No tan retirado, así, tener más proximidad a la ciudad. Parece como si estuviéramos desplazados de la ciudad, ¿sabes? Un poco más de cercanía sí que vendría bien. El tercer tema es
la participación política como algo que antes sí y ahora me gustaría. Muchos de los participantes aseguran ejercer su derecho al voto, reflejan un desinterés en todos los temas que tienen que ver con la política. Como dice en el verbatim, ahí sí que no, nada, política nada, no me interesa para nada. No obstante, en algunos de los casos la política fue una cuestión muy presente en sus vidas en el pasado, formando parte de distintos partidos políticos. Pero ahora esto ya no es así, y la razón que da uno de los participantes es la siguiente. Es que aquí se ven las cosas de diferente manera. Estando aquí, porque parece que siempre estás encerrado en el mismo sitio, ¿me entiendes? No ves más que verjas alrededor, parece que estás en la cárcel. En relación con otras formas de participación política, como manifestaciones y protestas, muchos de ellos aseguran que si pueden, sí que están interesados en participar de esta forma. No obstante, cuando se les pregunta, afirman que nunca han ido estando en el centro. Como se puede ver en el verbatim, explican que las cuestiones organizativas del centro no permiten esta participación. A continuación, se discuten los resultados. Se han relacionado distintos fenómenos expresados por los participantes con formas de injusticia ocupacional. La falta de significado en las actividades y espacios en los que participan se relaciona con la alienación ocupacional. Por otra parte, esa falta de libertad o autonomía de la que hablan supone una marginación ocupacional y la restricción a ciertas formas de participación es la privación ocupacional. Además, estas injusticias ocupacionales producen segregación, una ruptura con el resto de la sociedad y se producen de manera sistemática, por lo que estaríamos hablando de apartheid ocupacional. Además, se ha identificado algunas barreras actitudinales y físicas relacionadas con el estigma social y la invisibilización de ciertas partes de la sociedad que se relacionan con algunos movimientos que ya se han observado anteriormente en relación con las personas sin hogar, como puede ser los movimientos Not in my backyard o Sí, pero no en mi patio trasero, en los que los vecinos ejercen presión para expulsar a ciertos grupos estigmatizados en la sociedad lejos de sus barrios. Estos movimientos realmente son capaces de condicionar la acción pública y surgen las denominadas leyes anti-homelessness, con la consecuente movilidad forzada. Tanto las personas sin hogar como los servicios dedicados a la atención de estas son desplazados a la periferia urbana, donde no se vean o no molesten. Esto dificulta la interacción con la sociedad y, por lo tanto, dificulta también la inclusión social, dado que la interacción es clave para la reducción del estigma. Se ha de tener en cuenta la relación entre el ser, el hacer, el llegar a ser y el pertenecer. La participación en actividades y en espacios de vida determina quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser a partir de esa participación. Y por otra parte, el participar en ocupaciones que tienen significado en la sociedad en la que nos encontramos es una forma de sentir que se forma parte de esa comunidad. Hay que reconocer la capacidad que tiene el Estado para gestionar la exclusión social, porque como dijimos al principio, esta es politizable. Pero también es necesaria una acción colectiva informal que no solo venga de las organizaciones políticas, con la que protestar y defender una ciudadanía para todas las personas. Para finalizar, con este trabajo se concluye que la participación es un elemento esencial para poder ejercer y disfrutar de la ciudadanía. La exclusión social, además, está relacionada con diferentes formas de injusticias ocupacionales, dado que la participación tiene un papel fundamental. Además, las actitudes de la sociedad, en conjunto con las acciones públicas, son causantes de la invisibilidad y el aislamiento de ciertos sectores de la población. Por último, la clave para la transformación de la ciudadanía es el acceso equitativo a la participación significativa de todas las personas. Muchas gracias y hasta aquí mi trabajo. Aquí os dejo la bibliografía que se empleó en esta presentación, pero toda la demás está en el documento. Muchas gracias por vuestra atención.